Bienvenidos a los dos. Estoy muy contento de que estén en el Instituto Interamericano por la Democracia con este libro que, más que un libro, les decía que es una herramienta imprescindible para entender los caminos por los que la izquierda ha relanzado nuevamente su proyecto, ¿no? Yo creo que sería bueno empezar hablando de manera sintética qué cosa es la izquierda. Poner en sintonía a la gente qué cosa es la izquierda, porque ahora un lector común y corriente, tal vez no interesado en temas políticos, tú le dices la nueva izquierda, pero si no sabe lo que es la izquierda, no puede conocer qué cosa es la nueva izquierda, si les parece. Yo creo que sí, podemos darle un montón de definiciones, un montón de enfoques, tendríamos que hablar de hacer históricamente. Yo creo que la izquierda en las últimas décadas, y particularmente la izquierda a partir del marxismo, ¿no? Si hay algo por lo cual podemos caracterizarla es por el igualitarismo, que no tiene nada que ver con la igualdad. Ese para mí es el patrón que distingue, es un totalitarismo de inspiración igualitaria. Yo te diría que es un conjunto de posiciones políticas, filosóficas, morales, culturales, etcétera, que efectivamente van cambiando con el tiempo, pero están atravesadas por lo que Nicolás dice. El igualitarismo desde la Revolución Francesa, que dio sentido a la categoría de izquierda, aparece ya en ese entonces como igualdad ante la ley, es decir, como igualdad de verdad. Con el marxismo, la izquierda deja de ser igualdad ante la ley y pasa a ser igualdad a través de la ley. Pero cuando nosotros hablamos de ese tipo de marxismo, estamos hablando de lo que podríamos llamar como la vieja izquierda, la izquierda clásica, la izquierda obrera. En este libro, justamente la tesis troncal es que la izquierda clásica dio paso a una nueva izquierda por el fracaso que vivió después de la segunda mitad del siglo XX y particularmente en el hito de la caída del muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética. ¿Por qué esa izquierda, por qué fracasa? La izquierda clásica del siglo XX, porque no funciona un sistema de economía con una planificación centralizada. La izquierda fracasa, entre otras cosas, porque no conoce la naturaleza humana, la pretende moldear, la pretende aplastar y acondicionar en función de una ingeniería burocrática igualitaria, y eso no se puede sostener mucho tiempo. Se puede sostener algunas décadas mediante una feroz represión, mediante un totalitarismo avasallante, pero ni siquiera fracasó por eso. Fracasó porque no tuvo la capacidad de generar riqueza. Y cuando vos no generás riqueza, eso no se puede sostener en el tiempo, porque las hambrunas acechan, la escasez domina, prevalece. Y de alguna manera los experimentos comunistas que se han podido mantener, o porque en algún momento determinado empezaron a abrir el mercado, como China, o porque han vivido subsidiadas, como el caso de Cuba, que tuvo el subsidio de la Unión Soviética, y cuando acá la Unión Soviética tuvo la suerte de luego conseguir el subsidio del chavismo. Y eso le ha permitido sobrevivir como indigentes, salvo la camarilla gubernamental, pero ha podido flotar un poco más en el tiempo que el imperialismo soviético, por ejemplo. Yo creo que aparte hay otro fracaso más. Una cosa es el fracaso en términos de la capacidad y potencialidad para organizar a una comunidad humana, que obviamente ha fracasado eso en el siglo XX y ha fracasado también en este siglo, pero aparte ha habido un fracaso hacia el interior de la izquierda como propuesta teórica y política y revolucionaria. ¿En qué sentido? Marx lanzó una teoría de la sociedad donde él entendía que había una base económica y una superestructura ideológica y cultural. Bajo esa visión, la vieja izquierda fracasó, porque de lo que se trataba era de hacer una revolución en el orden de la propiedad privada, en el orden de la base económica de la sociedad. En ese entonces, la vieja izquierda no estaba pensando en hacer una lucha cultural, una lucha conforme a la ideología de género, por ejemplo, conforme al indigenismo, conforme al multiculturalismo, etc. Sino que de lo que se trataba era de una lucha de clases. Y el fracaso de la vieja izquierda empieza a darse cuando las grietas de clases empiezan a achicarse cada vez más. Es decir, cuando el obrero empieza a vivir cada vez con una vida mucho más cómoda. Fíjate que la teoría de Marx, justamente lo que él imaginaba,
adelantaba de alguna manera, era que el obrero iba a vivir cada vez peor. Entonces por eso la revolución iba a ser indefectible, porque el obrero iba a llegar a una situación donde iba a tener que levantarse y reventar al sistema. Y se dio todo lo opuesto. Y ahí es cuando la izquierda fracasa, aparte de fracasar en los países donde gobierna, fracasa en los países donde no gobierna porque no puede llevar su revolución porque la clase obrera ya no le quiere escuchar. Y ahí es cuando dicen, tenemos entonces que atacar ya no materialmente, sino culturalmente. Eso es el marxismo cultural justamente. Y si vos fijás muy rápidamente, la Unión Soviética también tuvo muchos pasajes, ¿no? Pero, por ejemplo, el propio Lenin, ante la escasez, él hace la famosa, el NEP, en 1922, ¿no? Durante 5 años abre bastante la economía. La nueva economía política que empieza a dar, ya en 1920, márgenes de economía de mercado, dirigidos, pero de libertades, porque la escasez dominaba. Y cuando viene Stalin, vuelve al viejo esquema, pero suple la falta de capacidad productiva conquistando países. O sea, ahí empieza a expandirse Rusia, el imperialismo, y a construir su imperio. Y eso tuvo limitaciones que después de la Segunda Guerra Mundial, eso se mantuvo 3 o 4 décadas hasta que se cayó por su propio peso. Y hay un detalle interesante en lo que decían, y es cómo esta izquierda desde China, se dan cuenta de ello con todo el problema de la revolución cultural, que para poder tener a su favor a los profesionales y no solamente a los obreros, tú no podías hablarle de hambre a los profesionales ni de guerra de clase, porque ellos pertenecían a una clase que estaba un poco por encima del obrero y necesitaban cómo atraerlo de una manera con el tema de la revolución cultural. Exacto. Y eso hoy en día yo lo noto, no sé si ustedes también, que es el arma con que ellos quieren penetrar en los países capitalistas. Sin lugar a dudas, mira, si uno estudia la generación de intelectuales marxistas que siguieron a Marx y a Engels, va a encontrar que eran toda gente muy vinculada con los partidos de izquierda, de mucha militancia política, muy cercanos a las fábricas, diríamos hoy gente con calle, ¿no? Sin embargo, después de esa generación que me refiero a Kautsky, a Plejanov, a Luxemburgo, a Korsch, entre otros, luego de esa generación va a venir otra generación de Occidente donde ya no tienen ningún vínculo con los partidos de masas. Es gente de las academias, de las universidades, y ahí es cuando se empieza a plantear la revolución cultural, porque eran tipos que no estaban metidos en la fábrica agitando a los obreros, estaban agitando a los estudiantes. Y de ahí va a salir, más allá de la revolución china, va a salir el tema de la revolución del Mayo francés en el 68, que quienes se levantan no son los obreros, son los estudiantes, los intelectuales, y los obreros los acompañan una semana más tarde. Ahí es cuando estos tipos ven, bueno, Gramsci en algún sentido tenía razón, porque Gramsci dijo, en el occidente no se puede hacer una revolución rusa, hay que hacer una guerra de posiciones. ¿Qué significa esto? Una revolución gradual y pasiva, inundando los medios de comunicación, las universidades, las cátedras, las escuelas, los sindicatos, las iglesias, etcétera, todo lo que él llamaba la sociedad civil. Entonces, efectivamente, ha habido un giro, digamos, a través de las universidades sobre todo. ¿Hasta qué punto hoy en día todas estas ideologías, todos estos proyectos e intenciones que están bajo la égida de la izquierda tienen tomado los medios de comunicación y las universidades en el mundo? Yo diría que tienen una hegemonía cultural, una hegemonía comunicacional. De eso hablaba Gramsci, él buscaba la hegemonía. Sí, lo que pasa es que en lo que nosotros tratamos de, siempre que discutimos este tema, siempre le quitamos el carácter conspiracionista. Obviamente que hubo gente que tenía esta pretensión, pero nosotros advertimos que todo lo que las carreras universitarias relacionadas con las humanidades, con la sociología, con la psicología, con el periodismo, con la historia, con la filosofía, todo lo que tiene que ver con el mundo de las ideas, con el mundo de lo intangible, apasiona al individuo de izquierda. El individuo, en cambio, que tiene estas inclinaciones, pero que tiene una mentalidad capitalista, pro mercado, o una cosmovisión hacia la derecha, aunque le apasionen estas cosas, en general no va a estudiar estas cosas, porque advierte que no va a tener una salida profesional exitosa o que va a tener muchas limitaciones para su desarrollo económico material. Entonces, aunque le apasionen estas tendencias, se pone a estudiar otras carreras donde él advierte que va a tener una proyección individual
mucho mayor. Entonces se genera una abstención de todo un estudiante potencial con ideas como las que tenemos nosotros y no va a ir a esas unidades académicas. Entonces es como que se deja el camino abierto para que sea colonizado, hegemonizado, absolutamente copado y cooptado por estas tendencias. Entonces los profesores, los rectores, los planes de estudio, están todos armados por gente de izquierda. Tienen el monopolio de las ideas, el monopolio de las artes, el monopolio de la comunicación, el monopolio de todo lo que no se puede tocar. De ahí salen los periodistas, de ahí salen los escritores, son formados con todo este bagaje intelectual y cuando nos queremos acordar, el 90 y pico %, estoy hablando sin tener un dato en la mano, de todo lo que escuchamos, recibimos, informamos, tiene esta tendencia. Y no es un fenómeno específico ni de Estados Unidos ni de nuestro país, es un fenómeno occidental. Eso me recuerda a una máxima que hay en política que dice que no se pueden dejar los espacios vacíos. La derecha ha dejado muchos espacios vacíos a la izquierda. Bueno, disculpa una sola cosa. Por eso aparecen instituciones como en donde estamos en este momento, el Instituto Interamericano para la Democracia y otras, que hacen un notable y valorable esfuerzo por suplir eso. Pero el problema es que tienen que luchar contra las universidades financiadas por el Estado. Entonces aparecen instituciones que hacen un gran esfuerzo, encomiable, pero en el contexto de una guerra desigual, de una batalla comunicacional muy desigual. Hablábamos hace un rato de los libros. Ellos regalan libros, imprimen libros. La izquierda que siempre está sustentada por el Estado, y hablaba lo difícil que hoy en día tratar de promover estas ideas teniendo que hacer con el recurso de unas pocas personas que están interesadas. ¿Cuál es el camino? Una sola cosa más, dejo a Agustín. Nosotros siempre decimos, nosotros tenemos que pagar nuestros libros, porque nosotros pagamos nuestras propias ediciones, y además tenemos que pagar los libros de la izquierda a través de nuestros impuestos. Mira, hay un concepto claro que es el espacio vacío, vacante. Efectivamente quedó un espacio vacante que paradójicamente fue puesto en bandeja teórica a la izquierda por autores pro mercado, pro capitalismo, etcétera, como por ejemplo Daniel Bell. Él, un sociólogo de Harvard, escribió en los 70 una predicción en un tomo muy grande que se llamó El fin de las ideologías. Él anunciaba que arribábamos al fin de las ideologías, donde íbamos a estar bajo el imperio de la técnica. Entonces, ¿qué tenía que hacer la gente pro mercado? Ponerse a estudiar, por ejemplo, business, por ejemplo, ingeniería. Porque eso es la técnica. La técnica es el conjunto de conocimientos que a uno le permiten operar sobre la realidad tal cual es. En cambio, las humanidades configuran no técnicos, sino intelectuales. Y el intelectual es el que crea y recrea y puede hacer críticas sobre la realidad. O sea, tiene una dimensión, diría Max Weber, de un deber ser sobre la realidad. En cambio, el técnico es como el tipo que vos llamás para que te arregle el caño de agua. Él sabe cómo funciona el sistema de los caños de agua, entonces te los acomoda. Bueno, eso es un técnico. Yo creo que la derecha... Puede inventar también nuevos caños de agua. Puede inventar, pero nuevos caños de agua, exactamente. En cambio, los intelectuales son otra cosa. Y también Gramsci hablaba sobre el poder de los intelectuales. Y al fin de las ideologías, que fíjate qué tesis que no fue cierta, porque hoy vemos justamente una irrupción de un montón de ideologías. Antes había como una certeza. Bueno, tenemos el Occidente y el Oriente en la Guerra Fría partido en dos, rojo, azul o blanco, negro, según como se lo quiera ver. En cambio, ahora tenemos muchos ismos, tenemos la explosión de los ismos, el feminismo, el homosexualismo, el indigenismo, el ecologismo, el multiculturalismo, el garantismo, etcétera, etcétera, etcétera. Derecho humanismo, o sea, hay una explosión de ideologías que no se sabe muy bien dónde se ubican y nosotros hemos trazado ese hilo conductor bajo el concepto de nueva izquierda. Pensemos que estas son nuevas ideologías, nuevos ismos que están puestos al servicio de la reoxigenación de la izquierda. Y luego hubo otra tesis que fue el fin de la historia de Fukuyama. El fin de la historia, en el 92 se cayó la Unión Soviética, etc. Bueno, ¿qué vamos a hacer? A ser técnicos. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que criticar el sistema. ¿Por qué no hay que criticar el sistema? Porque el sistema es inmodificable. Entonces toda crítica no tiene ningún sentido. Y en cambio la izquierda sí se puso a generar gente y pensadores para criticar al sistema y para pensar nuevas vías de ataque a ese sistema. Entonces efectivamente quedó un espacio completamente libre para ellos. ¿Qué tiene que hacer entonces la derecha? Yo creo que la derecha lo que tiene que hacer dos o tres cosas fundamentalmente. Primero, sin descuidar el aspecto economicista que siempre lo caracterizó, pro mercado, pro iniciativa privada, sin descuidar eso, gastar
algo, poner energía, una gran porción de energía en el aspecto cultural, comunicacional, etcétera, que es el campo que descuidó, que ignoró, diría yo, hasta desconfió históricamente de las artes, de la cultura. Solamente lo que importaba era el funcionamiento del mercado, defender sus leyes relativas a la iniciativa privada, etcétera. El resto lo ignoró por completo. Y ahora, 25 años después, lo que Agustín señaló, de 1992, en el año 2017, todas estas materias están absolutamente hegemonizadas por la izquierda. Con un agravante: la economía, que es el fuerte de la derecha, se subordina a la cultura, no es al revés. Vos podés tener una economía de mercado, pero si la cultura no te acompaña, ese programa de mercado es un programa transitorio. Tarde o temprano, las libertades individuales y el Estado va a ir avasallando cada uno de nuestros campos de la vida personal. Lo que tiene que darse cuenta la derecha es que, si bien el mercado no hay que descuidarlo, hay que seguir indagando y hay que seguir teniendo economistas, tenemos que empezar a dar una batalla en un ámbito donde históricamente estuvimos al margen. Paradójicamente, y esto puede ser que haya gente que se moleste, lo que tenemos que hacer los de derecha es aprender de los de izquierda. Porque ellos tomaron este mismo camino. Tuvieron que barrer con el economicismo de Marx, que, como dije hace un rato, lo frenó en su revolución, lo frenó, y ellos mismos se dieron cuenta: por este lado no se puede, tenemos que atacar a la cultura. Bueno, esa transición todavía la derecha no la ha hecho. Sigue pensando en que todo se reduce a bajar los impuestos, bajar el gasto público. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no son las luchas de hoy. Las luchas de hoy están pasando por otro lugar y nosotros no estamos a la altura. Este tema de la guerra cultural siempre a mí me llamó la atención. Fidel Castro en los años 90 hablaba constantemente de la guerra cultural a la que él supuestamente estaba sometido por el imperialismo yanqui, personalizado, digamos, por Estados Unidos. Y siempre teníamos la sensación de que era diferente, de que él era el que estaba haciendo la guerra cultural. Y tal vez, yo creo que todavía eso no se entiende. Yo creo que las masas, los pueblos todavía no entienden de que siempre ha sido al revés, que la guerra cultural ha sido de la izquierda contra la derecha y no así. Absolutamente, siempre fue así. Absolutamente, porque lo que la izquierda siempre dijo fue, bueno, que el aparato cultural de la derecha era el mercado. El mercado como orden espontáneo es un orden que no se organiza. Es un orden justamente que lo organizan aquellos que concurren a ese mercado. En cambio, la izquierda hace su lucha cultural por un mecanismo que sí es organizado por 1, 2 o 3 o 10 cabezas. ¿Por qué? Porque lo hace desde el Estado. Cuando hablábamos hace un rato sobre los libros. Bueno, ¿por qué la izquierda lanza libros? ¿De dónde sacan la plata? De los estados. De los estados. No es el mercado el que se lo está financiando. Son los estados que financian no solamente la publicación de los libros, sino a los intelectuales. Porque hoy en día, uno que quiera tener una beca en cualquier instituto oficial de ciencias, tiene que llevar una tesis de izquierda, por ejemplo. O sea, aún uno no siendo de izquierda, si quiere tener una beca a nivel estatal, tiene que hacerse de izquierda. Entonces, la guerra cultural de la izquierda está apoyada y financiada por los estados. En cambio, de lo que habla Fidel Castro es del orden espontáneo de los mercados, que obviamente no lo digita nadie. Y otra cosa más que para mí es muy importante que los sectores de derecha tienen que mirar. Por un lado, tienen que por fin desmarcarse de la corrección política, no tener miedo al estigma, tienen que patear el tablero, porque ¿qué ocurre? Como históricamente en el último cuarto de siglo no le prestó atención al asunto cultural ni a la reescritura de la historia tan propia de la izquierda, etcétera, etcétera, la derecha, solamente limitada al campo de la economía, en la materia cultural que no domina, lo único que se ha limitado no es a cuestionarle a la izquierda absolutamente nada, sino a acatar lo que dice la izquierda. Pero como hoy la izquierda acepta el mercado, las peleas entre los partidos de centro-derecha y centro-izquierda de Europa y de Occidente son aburridísimas. Casi piensan lo mismo. La derecha por cobardía cultural y corrección política, la izquierda avasalla en el plano cultural y acepta el mercado, no es la lucha que ahora queremos dar. Entonces son peleas entre primos hermanos. Y en algunos países empieza a aflorar una derecha alternativa, disconforme, con este bipartidismo tan poco matizado. Y al mismo tiempo, un poco lo que advertíamos en Venezuela, por ejemplo. Ayer participamos en calidad de espectadores en un muy lindo foro que se organizó acá en el instituto, que la propia resistencia está enojada con la oposición formal al chavismo,
porque en definitiva no ofrece nada superador. Esto pasa en gran parte de Occidente. Entonces, por un lado, dejarle la corrección política de lado, y por otro lado, advertir también que no todo es racionalismo. La derecha necesita épica, pasión, mitos, necesita una estética. La militancia no es una cuestión solamente matemática o de ideas organizadas. También tiene una cuestión emocional, afectiva, simbólica, que la derecha en su racionalismo exacerbado tampoco tomó nota de eso. Te diría una sola cosa sobre eso. La guerra cultural no se grafica en Excel. Y ahí es donde uno se da cuenta de dónde están los técnicos y dónde están los intelectuales. No hay intelectuales porque hoy en día los nuestros son tipos expertos en el Excel, pero en otros campos hacen aguas. La ideología no se puede... Nadie va a salir a militar a la calle con pasión militante de dedicar horas porque está enamorado de un gráfico donde le cierran los números. Necesitas una movilización, una motivación emocional, y la derecha siempre ha desconfiado de las pasiones, de las emociones, las ha desdeñado, de los grandes discursos de los políticos. Es cierto que la razón nos debe guiar a la pasión, pero no hay que anular la pasión. Y no olvidarse de que el ser humano no es solamente un animal racional, es un animal emocional, que además razona. Totalmente de acuerdo. Este libro, desde su título, uno se da cuenta de que parte del libro negro del comunismo. Vamos a explicar un poco que este libro, que por cierto, a pesar de todo el contexto, digamos, en contra que tiene la derecha, ha logrado venderse en Amazon, sí, mucho más que los libros de Chomsky y de toda esta izquierda financiada por grandes instituciones como las universidades, sí, en el mundo, ¿no? Y lo cual me alegra mucho que ustedes tengan un bestseller de esta magnitud y con este contenido. Vamos a hablar de eso, de cómo nace este libro a partir del libro negro del comunismo. Bueno, lo que nosotros advertíamos es que había mucha gente que pensaba que habíamos llegado justamente a lo que hablamos hace un rato, el fin de las ideologías, que la izquierda no existía más y que vivíamos en una suerte de mundo de centro, ¿no? Y que atrás de esa falacia se escondía una nueva izquierda que no había sido estudiada, que sin embargo estaba escrita, porque sus teóricos venían escribiendo desde los 60 en adelante y nadie se había tomado el trabajo de unir las piezas de ese rompecabezas y darse cuenta por dónde pasaba la nueva estrategia política. Lo que nosotros hicimos de alguna manera fue eso, advertir de que la izquierda estaba más viva que nunca, en primer término. En segundo término, ponernos a estudiar a sus teóricos y ponernos a estudiar la historia reciente. En función de esas tres cosas, advertimos que la izquierda no solamente era una realidad actual, sino que tiene más poder que nunca. Porque si voy a poner un caso, si hace 80 años la izquierda lo que te proponía era regularte, por ejemplo, ¿cuánto costaba este libro? ¿Cuánto costaba esta virome? ¿Dónde tenías que trabajar vos? Bueno, hoy te quieren regular sin que te des cuenta, incluso la manera en que hablas. Ya con arreglo a la ideología de género, por ejemplo, hay palabras donde en ciertos países donde la ideología de género está cada vez más avanzada que no se pueden ni pronunciar. En Inglaterra hoy en día los médicos no pueden decir la palabra mamá, papá, hombre y mujer. O sea, hasta eso llega a la izquierda. Cuando Nicolás dijo la izquierda es el igualitarismo, tiene razón, solamente que ayer ese igualitarismo se aplicaba en lo que uno tenía en el bolsillo, en la cuenta bancaria. No hay clases sociales, era la pretensión. Era la pretensión, no hay clases sociales. Ahora de lo que se trata, entre otras cosas, porque tiene muchas máscaras, la nueva izquierda, es no hay sexualidad, no hay sexos. ¿Por qué? Porque hay una grieta basada ya no en la clase, sino en el sexo, que ha sido abierta cada vez más por esta nueva izquierda para hacer operar la dialéctica y cumplir aquello que alguna vez Engels escribió cuando dijo en el año 1884 que en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Fíjate cómo eso se aplica hoy ya no en el terreno de las clases, sino en el terreno de los géneros. Y esto está generando ingeniería social, tanto o más incluso que antes, porque incluso se meten en la forma en que nosotros hablamos. Te pongo otro caso. En Suecia, por ejemplo, hoy en día allá el artículo él y el artículo ella se dice hon y han. Ahora el Estado ha creado una neolengua. Quieren que sus ciudadanos digan gen.
O sea, esto suena a George Orwell, 1984, ¿no? Las neolenguas. Hay una tiranía que ahora está muy maquillada porque ya no tiene fusiles, ya no tiene guerra de guerrillas, ya no tiene bombas explotando, ¿no? Sino que lo que tiene es guerras discursivas, guerras intelectuales que nacen desde las universidades, que bajan hacia los medios de comunicación y y llegan hasta las grandes masas. Hay un dato, complementando lo que decía Agustín, ¿no? Vos que sos cubano, me imagino que recordarás de mal modo el delito en el Código Penal, que era el delito de propaganda oral enemiga, que era una manera de, era un eufemismo para acallar cualquier manifestación disidente al régimen, en este caso al totalitarismo castrocomunista. Ahora, dentro de esta suerte de dictadura invisible, inadvertida, estamos encontrando en todo Occidente el delito conocido como crimen de odio. Cualquier cosa es un crimen de odio. Si yo llevo una cruz, es un crimen de odio a expensas de los musulmanes. Es islamofobia. Si yo defiendo a la familia en clave tradicional, es un crimen de odio a expensas de los colectivos LGBT. Si yo hago un chiste X sobre una mujer, es sexista y es un crimen de odio que atenta contra el feminismo. La nueva máscara de la izquierda, el nuevo igualitarismo, intenta regular el habla, intenta reprimir el pensamiento disidente a través de una nueva imposición jurídica que es el crimen de odio. Esta es la nueva forma por medio de la cual está sucediendo lo que dice Agustín. Se está digitando y condicionando qué es lo que tenés que leer, qué es lo que tenés que decir, qué es lo que podés decir, cómo tenés que pensar. Mira, te pongo un caso. En Canadá, por ejemplo, hace un par de semanas se aprobó una ley que si yo trato a una persona en disonancia con su identidad de género, yo puedo ir hasta 6 meses preso. Es decir, si yo a un hombre que se autopercibe como una chica, yo le digo él en vez de ella, yo puedo ir preso 6 meses. O sea, fíjate hasta dónde llega. En Suecia se está pidiendo una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Eso es el igualitarismo, justamente. Solamente que, insisto, antes era en clave clasista, ahora es en clave de género. Llevar la igualdad de género hasta el retrete. Hay un asunto que es interesante destacarlo para que quienes nos miran puedan apreciar el espíritu de este libro. Nosotros arrancamos diciendo, bueno, la izquierda se ha mimetizado y se presenta a través de diferentes máscaras que Agustín repasó: el derecho humanismo, el ecologismo, el multiculturalismo, la ideología de género, etc. Cuando nosotros teníamos la pretensión de dedicar a desarmar toda esta enmascaramiento idiomático, cultural, visual, lingüístico, simbólico, un capítulo a cada uno de estos sismos. Pero cuando solamente comenzamos a escribir sobre ideología de género, que es una de las caretas de la izquierda, era tan complejo el asunto que nos dimos cuenta de que no podíamos abarcarlo en un capítulo. Entonces dedicamos un libro entero a la ideología de género. En realidad es un libro entero dedicado a una de las caretas de la nueva izquierda, materializada o presentada a través de la ideología de género. Las otras las dedicaremos en un libro posterior. Es como para aclararle un poco al lector que a veces no puede interpretar cómo es esto de un libro contra la izquierda y que al mismo tiempo habla de la homosexualidad. Bueno, o de temas complementarios. Bueno, tiene que ver, es un poco la explicación. No de la homosexualidad, sino de cómo la ideología de izquierda se ha tratado de disfrazar de un... absolutamente, porque para hablar de la homosexualidad es un tema que en todo caso desarrollarán clínicos, psicólogos, sexólogos, no es nuestro tema, pero sí está ligado porque la ideología de género se vale de los grupos LGBT para incorporarlos a su militancia. De hecho, hoy en día los ideólogos de izquierda han desplazado a todos los sexólogos y lo que ellos dicen, su discurso ideológico pareciera más importante, incluso para los homosexuales en su caso, es más importante el discurso ideológico que el discurso de un científico, un médico. Ellos han desplazado a la ciencia. Por eso es ideología justamente, por dos cuestiones, porque va contra la ciencia. Por ejemplo, ¿cuál es la tesis fundamental del feminismo radical?, que es una parte de la ideología de género. La tesis fundamental es aquella que escribió Simone de Beauvoir en El segundo sexo, que dice: no se nace mujer, llega una a serlo. Esto por supuesto que va contra la ciencia, porque uno es hombre o mujer antes de nacer y después de la muerte.
¿En qué sentido? En que ya en el vientre materno, según la propia ciencia, uno recibe cócteles hormonales que lo configuran como hombre o como mujer, antes de nacer incluso. No hace falta salir del útero y que una sociedad te obligue a ser mujer como ella lo proponía. Sin embargo, el feminismo se basa en eso. Entonces, ¿qué le dice a la mujer? Bueno, ustedes son ¿qué cosa? El segundo sexo. ¿Quién las obligó? ¿Quién las hizo ser como son? Bueno, el primer sexo, el hombre. Contra él tienen que luchar. Algo parecido pensaba Engels, pero dentro del marco familiar. Entonces, fíjate cómo todo esto va teniendo que ver con la necesidad histórica de la izquierda de suplantar la lucha de clases, es decir, la lucha entre obreros y burgueses, por una lucha cultural, con nuevos sujetos revolucionarios. En este caso, en el tema del género, ha tomado a las mujeres por parte del feminismo y a ciertos grupos LGTB por parte de los grupos LGTB y del homosexualismo. Con la paradoja, y la tapa del libro presenta esa paradoja, de que, por ejemplo, en las marchas de estas tendencias ideológicas, los grupos LGBT feministas van en una mano con la bandera de la diversidad y en la otra con el banderín del Che Guevara, cuando el Che Guevara diseñó el primer campo de concentración para castigo de homosexuales en Guanacavives. Después eso se institucionalizó a través de la UMAP. O sea, ¿cómo trataban al homosexual en Cuba, en China o en la Unión Soviética? Era marginado con una crueldad brutal, con una humillación. O en el caso de Cuba eran exportados en aquella... O cómo trataba y pensaba a la gente, a los africanos que son de raza negra, en el Congo, el propio Che Guevara. Bueno, Pensaba que eran animales, decía él mismo. Lo mismo anotó Guevara respecto de los indígenas bolivianos. O sea, y sin embargo, en las marchas multiculturalistas van con el Che Guevara como comandante de liberación. La izquierda siempre ha sabido aprovechar mucho el desconocimiento, se ha aprovechado de eso. La derecha supone que la gente sabe, que la gente está informada y que no es necesario explicarle estas cosas. Y además, los ambientes, volviendo un poco retomando lo que estábamos conversando hace un rato, históricamente la derecha ha pensado que si vos a una persona le das comodidades, un sistema de vida y de desarrollo personal como es el mercado, ese confort ya de por sí hace que esa persona mentalmente y culturalmente se vaya occidentalizando y vaya siendo partidario de estas libertades. Pero la ideología te cambia la percepción de la realidad con mucha facilidad. Y bueno, en eso la izquierda sabe hacerlo. Tienen una herramienta, además de todo lo que hemos hablado, que son las fobias. Si tú estás en desacuerdo con lo que la izquierda plantea sobre el homosexualismo, tú eres homofóbico. Que es curioso, porque fobia generalmente es algo de miedo. Tú tienes miedo. Y es decir, que es una manera de poner una barrera para que no lo puedas criticar, incluso después condenarte judicialmente por no aceptar el pensamiento. Es lo que decíamos hoy, es el crimen de odio, que es un subterfugio para aplastar el pensamiento disidente por la vía legal, con la particularidad de que la homofobia no existe, porque la fobia como concepto clínico, psiquiátrico, no existe. O sea, no existe la homofobia, quiero decir, hay la fotofobia, agarofobia. Los DSM de psiquiatría especifican, tipifican y delimitan cuáles son las fobias. Bueno, no existe la homofobia. Eso es una suerte de insulto de carácter peyorativo, político y no científico, que tiene además una particularidad más, que es la de patologizar al disidente, atribuirle una fobia al disidente. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en el Instituto Interamericano por la Democracia. ¿Dónde se puede comprar este libro para terminar? Por Amazon Internacional en formato ebook, está como bestseller, ponen el libro negro de la nueva izquierda en Amazon y ahí lo encuentran. Muchísimas gracias, Nicolás y Agustín. Muchas gracias. Gracias. Y esperaremos el otro libro. Gracias por todo. Gracias, Luis. Ya suerte.